Buenas tardes. En primer lugar, agradecer la presencia de todos ustedes. Me produce mucha satisfacción saludar a compañeros que también están en la enseñanza y que estaba tiempo sin ver, y siempre buscar un encuentro donde nos podamos juntar creo que siempre es agradable. Bien, al ponente de esta tarde, yo creo que es una persona de sobra conocida por todos ustedes. Un breve extracto de su currículum: es licenciado en Geografía por la Universidad Autónoma de Barcelona, también magíster en Geografía por dicha universidad y doctor por la Universidad de Alicante. Tuve la suerte de dirigirle yo la tesis doctoral, con lo cual tengo una especial relación de afecto con el ponente. Tiene una andadura profesional, la inició en Barcelona, en Súria. Allí estuvo unos cuantos años y luego ya sacó plaza por oposición en el Instituto Antonio Sequeros de Almoradí, donde estuvo primero como secretario y bueno, ha sido el director desde 1998 hasta hace un año que se ha jubilado. En ese último periodo también ha sido profesor asociado en la Universidad Miguel Hernández de Elche, impartiendo docencia en ciencias políticas aquí en Orihuela y periodismo en la ciudad de Elche. En cuanto a sus publicaciones, como no tienen que ver con el tema, pero sí citarla, tiene libros de manuales para educación secundaria, de geografía e historia, de ciencias sociales, y luego tiene un aspecto concreto, algunos artículos y publicaciones relacionadas con su tierra natal, con Manresa, y recordar pues que la tesis estuvo relacionada con la minería de la potasa, en Cataluña. Hoy nos ha elegido, puesto que ya está en esa etapa dorada, ¿no?, de la jubilación, donde uno disfruta haciendo otras cosas, ¿no?, diferentes, que puesto que tiene más tiempo libre, es el presidente de la Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística. Me propuso dar una conferencia en la Cátedra Arzobispo Loaces. Yo le dije que, por supuesto, es una cátedra que está abierto a todas las ideologías, siempre que se tenga el respeto que normalmente se suele practicar en la universidad, aunque a veces imágenes vemos que no eso se cumple en todos los espacios académicos. El título era España, una situación lingüística insólita, discriminación del español en el sistema educativo. El ponente pues, nos va a hacer la reflexión que ha elaborado y luego estableceremos un turno de algún debate, alguna pregunta al hilo de lo que él exponga esta noche en su desarrollo. Muchas gracias y cuando quieras. Vale, pues muchísimas gracias a todos y sin más preámbulos, en primer lugar, pues agradecer a Cátedra Arzobispo Loaces el habernos dado la oportunidad de presentar en este magnífico escenario esta conferencia sobre la situación lingüística insólita en España, donde asistimos atónitos al retroceso de la lengua española como lengua vehicular en la enseñanza. Ello está directamente relacionado con el auge del nacionalismo, esta corriente de pensamiento político que, basándose en un signo identitario como es la lengua, pues plantea la necesidad de crear pues, una nación sobre el territorio. La lengua, de hecho, la lengua es un instrumento para unir y por ello tendría que estar despojada de cualquier connotación política, aunque por desgracia pues, no ocurre así. Y asistimos desolados al acoso de nuestra lengua común en gran parte del territorio español, donde ya no se educa en español. Es cierto, la enseñanza siempre ha sido un terreno, desde que estoy en la enseñanza, pues siempre ha sido un terreno pues, de disputas ideológicas e indisimuladas, dentelladas por el poder, pero lo que yo entiendo que se ha desmadrado por completo es la grosera instrumentalización del sistema educativo al servicio de esa patria ensoñada en aquellas comunidades gobernadas por las fuerzas nacionalistas. En esas comunidades, la escuela, tanto la pública como la privada, está al servicio de construcción nacional, donde observamos la expulsión del español. La verdad es que me resulta molesto, me encuentro incómodo hablando de este tema, porque tener que explicar que en España la educación ha de ser en español nadie lo acaba de entender. Esto no pasa ni en Francia, ni en Alemania, ni en Italia. El español entendemos que tiene que ser la lengua de comunicación en todo el proceso educativo. El español es uno de los instrumentos de unión más importantes que tenemos los españoles, es nuestra lengua común, que es de todos, y a todos nos sirven para comunicarnos
y al mismo tiempo que nos conecta con la comunidad hispanoamericana. Por lo tanto, el español tiene que ser una lengua respetada y reconocida. Ninguna política legítima de protección a la riqueza y diversidad lingüística española es muy legítimo y yo personalmente lo defiendo, pero eso no puede ser un instrumento para minusvalorar o rebajar o denigrar la condición del español como lengua común de todos los españoles. Por esto he decidido plantear esta conferencia. El tema realmente es muy complejo, pero creo que voy a iniciar la conferencia analizando las conexiones que existen entre nacionalismo y educación. A continuación haremos una fotografía de la situación actual y finalmente, como ha señalado Gregorio, pues llegaremos a unas conclusiones donde podamos participar todos los asistentes. El nacionalismo siempre busca hechos diferenciales que identifiquen a una comunidad como nación, es decir, pues un sujeto político con derecho al autogobierno. Y la lengua es el derecho, es el hecho diferencial más obvio. Y los nacionalistas lo saben y actúan en consecuencia. Una gran victoria, haré un inciso, una gran victoria ya del nacionalismo periférico fue la Constitución Española de 1978. Realmente fueron años, los que lo vivimos, fueron años que había un ambiente de recuperar libertades y un ambiente de que se recuperasen todas las lenguas en España. Y en este ambiente los nacionalistas consiguieron introducir en la Constitución Española, en el artículo 3, que se hablase de castellano y no de español. Se habla, el castellano es la lengua oficial de España y no el español, como es conocido esta lengua de forma mayoritaria y como así lo recomiendan los académicos. Parece una cosa banal y mucha gente no le da importancia, porque los nacionalistas dicen, estamos en la Comunidad Valenciana. Sí, ¿no? Todos estamos de acuerdo, estamos en la Comunidad Valenciana. ¿Qué es lo que nos dice el Estatuto? El valenciano es la lengua propia de la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, en la Comunidad Valenciana hay que hablar valenciano. Esto es progresista y esto es lo que la gran conquista democrática. En cambio, si decimos, estamos en España, el español es la lengua propia de España. En España hay que hablar español. Esto es de fascistas, esto es de fachas. Al decir que la lengua no se llama español, sino castellano, es por lo tanto la lengua de Castilla. Y si alguien quiere hablar castellano, que lo hablen en Castilla. Aquí en el territorio, en Valencia, pues tenemos que hablar valenciano. Y en el Estatuto de Autonomía, en el 82, este Estatuto de Autonomía es una copia del Estatuto catalán, se dice, en su artículo 1, que la lengua propia de la Comunidad Valenciana es el valenciano. Es un tema pues, que se nos pasa por alto, pero solamente les pido que reflexionen un poco por ello. ¿Qué significa lengua propia? ¿Y las otras lenguas qué son? ¿Ajenas? Es decir, que el español aquí en la Comunidad Valenciana es una lengua extranjera, es una lengua ajena, solamente la lengua propia de Valencia es el valenciano. ¿Qué es una lengua propia? Lo será, si castellano, pues lo será de Castilla. Jurídicamente, lengua propia parte del concepto de lengua cooficial, pero por la fuerza de las palabras se le ha dado a esta nueva categoría, la lengua propia, se le han dado una serie de privilegios. Solamente recordar pues, que el territorio pues, no tiene lengua. En fin, lo que buscan los nacionalistas en el campo de la enseñanza es la inmersión, lo que denominan inmersión lingüística. Este es su objetivo a largo plazo. Los nacionalistas lo tienen muy claro, saben perfectamente hacia dónde van, saben los pasos que hay que ir dando y lo saben hacer al ritmo que toca, sin alterar excesivamente los ánimos de la sociedad, porque eso saben que esto podría crear una ruptura. El objetivo del nacionalismo es que ninguna materia no lingüística sea impartida en español, un sistema conocido como inmersión lingüística. ¿Qué implica eso? Pues en Cataluña, en las Islas Baleares, todas las materias ya se imparten en catalán, excepto la lengua castellana. Bueno, algunos profesores también esta asignatura la imparten también en catalán,
Pero además esta es la única lengua vehicular en todo el sistema educativo. Es decir, que a los niños se les habla siempre catalán, en el recreo tienen que hablar el catalán, las comunicaciones a las familias se hace exclusivamente en catalán y, bueno, pues en Cataluña, Baleares, pues no se acata ni la Constitución, ni los derechos de los alumnos, ni las familias, al incumplirse la obligación de que los alumnos reciban enseñanzas en español. Esto entendemos que es un derecho al recibir educación en lengua materna, cuando es oficial en el país en el que reside el niño. Es decir, que lo ideal es que el niño reciba su educación en su lengua materna. Naturalmente, si yo fuese alemán y mi hijo fuese alemán, yo no puedo pretender que en España pues que eduquen a mi hijo en alemán. Pero es que no estamos en un país que se llama España y y el español es una lengua oficial. Por lo tanto, reclamamos ese derecho. Este modelo de inmersión lingüística es el reflejo de un proyecto uniformizador que pretende conseguir una sociedad monolingüe en los mal llamados països catalans, donde el castellano quede excluido de todas las instituciones y de la escuela. Pero es que además entendemos que la exclusión del español en Cataluña, Baleares y si no se remedia en la Comunidad Valenciana, pues tiene un fin claramente político que sirve al proyecto nacionalista, el cual también pues pretende separar culturalmente estos territorios del resto de España, rompiendo aquellos vínculos que unen a sus habitantes con el resto de los españoles. Este es el modelo, esto está perfectamente diseñado. Y si alguien se toma la molestia de leer el programa 2000, que es la base de la política lingüística en Cataluña, esto fue diseñado por el ejecutivo de Jordi Pujol en el inicio de los años 90. Recuerdo que en aquellos años en Manresa pues, fue motivo de debate y fue publicado en el diario La Vanguardia. Y la idea es muy clara, se trata de que el valenciano, el catalán, que le vaya comiendo terreno al castellano hasta hacerlo desaparecer de la vida pública, en los medios, en la rotulación, en la toponimia, en toda la administración y en sus relaciones con el administrado. Y en esta estrategia pues tiene una especial importancia la educación. Recordar que en los estatutos de Bloc, que es el partido mayoritario de Compromís, pues dicen literalmente que el objetivo es alcanzar la plena soberanía nacional del pueblo valenciano. Esto se traslada a todos los aspectos de la sociedad. Es un proceso lento, sutil, para no levantar recelos, pero es profundo. Y la construcción nacional pues, va avanzando, tienen paciencia para dar cada paso. De hecho, yo creía que en Valencia, en mi instituto, las comunicaciones eran cuando yo llegué al Almoradí, las comunicaciones eran bastante respetuosas, se respetaba en todas las comunicaciones que nos llegaba desde la administración, en valenciano y en español. Ahora no. Ya actualmente las comunicaciones que llegan a los centros escolares llegan exclusivamente en valenciano. Es un proceso lento y al final pues la gente lo va asumiendo poco a poco hasta llegar a una situación irreversible. El nacionalismo ejerce una metódica distorsión sobre la realidad pues, para lograr sus objetivos. Esto ha provocado que en muchas zonas del territorio, en estos territorios donde gobiernan las fuerzas nacionalistas, los castellanohablantes, a pesar de vivir y trabajar allí, se sienten extraños en lo que llaman la casa nostra, ¿no? No la sienten suya. ¿Qué es lo que se hace? Pues unos se alejan discretamente de la vida social y política catalana y otros optan por aprender el catalán o el valenciano para integrarse, porque la sociedad nacionalista da a entender que el único idioma oficial es el catalán. De hecho, en 1992, el profesor de filosofía, Antonio Robles, fue uno de los primeros que desde el entramado social lucharon contra este régimen monolingüe impuesto por el ejecutivo Jordi Pujol. Antonio Robles fue el fundador de la Asociación por la Tolerancia, también participó después en la fundación de Ciudadanos. Escribió este libro, Extranjeros en su país, y reeditado en el año 2008,
donde se denuncia ese espíritu intolerante del nacionalismo. Aunque en realidad, para ser más exactos, el primer manifiesto por la igualdad de los derechos lingüísticos en Cataluña se publicó hoy precisamente hace 42 años. Un 25 de enero de 1981 se publicó este manifiesto, más conocido como el Manifiesto de los 2300, en el cual se expresaba el desacuerdo con el plan de la Generalitat catalana para recatalanizar la enseñanza. Se denunciaba el proyecto nacionalista, se mostraba la preocupación por la situación cultural y lingüística de Cataluña y se criticaba lo que se consideraba un manifiesto propósito de convertir el catalán en la única lengua oficial de Cataluña a costa de marginar el castellano en todos los espacios oficiales y públicos. Es decir, los firmantes de este manifiesto se oponían a la llamada inmersión lingüística y solicitaban que fueran los padres los que decidiesen si su hijo era escolarizado en catalán o en español. Y al mismo tiempo, naturalmente, que los alumnos, en todos los colegios, tendrían que impartir la otra lengua como asignatura. Este manifiesto, ya lo conocen, acabó pues, con el secuestro y el tiro en la rodilla por parte de Terra Lliure, por parte de un paisano mío, Pere Vasconte, de Manresa, del profesor de Lengua y Literatura, Federico Jiménez Los Santos, que en aquel momento era profesor en Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona. Este manifiesto fue firmado por 2.300, entre ellos los más conocidos es Jiménez Los Santos, pero también estaba el poeta Carlos Sagún, el sociólogo Amando de Miguel, en fin, una serie, 2.300, de los cuales creo recordar que solamente dieron la cara a unas 20 personas lo firmaron y el resto firmaron de forma anónima. Más que nada pues por la represión social, la presión que se ejercía a estos profesores pues motivó que, según un estudio, más de unos 14.000 profesores de la enseñanza pues abandonaron Cataluña, son las víctimas silenciadas de la dictadura del catalán. Su lucha no la libraron en el Parlamento ni en los tribunales, sino en las aulas, y estos profesores pues, fueron reemplazados por maestros catalanistas, que es la punta de lanza del nacionalismo. La mayor parte de ellos salieron de Cataluña, tuvieron que exiliarse por el ambiente de intransigencia y de rechazo, y lo que creo recordar, la lección aprendida, es que no se marcharon por cobardía, sino más que nada por la falta también de apoyo. Los partidos políticos no les apoyaron. De hecho, la izquierda, Santiago Rancón es un destacado dirigente también del PSOE. La mayor parte de los que firmaron este manifiesto eran personas del Partido Comunista, del PSUC y del Partido Socialista. Si se toman la molestia de ver quiénes eran esas personas, incluso estaba también el alcalde de Santa Coloma de Gramenet, creo recordar. El problema es que la izquierda dio un giro, el PSC, de hecho, sus principales dirigentes son nacionalistas, y la izquierda, yo es un tema que todavía no he logrado entender y algún día me lo tiene que explicar alguien de izquierda, que se llame de izquierda, cómo la fragmentación de la ciudadanía en múltiples identidades, cómo se puede compaginar esa idea con la igualdad de todos. Es un tema que el nacionalismo y el socialismo son difícilmente compaginables. No se puede fragmentar la ciudadanía en múltiples identidades y al mismo tiempo decir que luchamos por la igualdad. Y la derecha tampoco, la izquierda estaba abducida por el nacionalismo y la derecha tampoco ayudó. Los políticos de entonces pues estaban mirando a las musarañas o incluso nos hacían intentar ver a los que denunciábamos esta situación que estos dirigentes pues que eran hombres de Estado o personas muy honorables. Cuando el señor Jordi Pujol pues ya estaba siendo investigado por la Fiscalía por su gestión en la banca catalana,
y ya tenía sus cuentas extranjeras, era de dominio público en la sociedad catalana. De hecho, Albert Boadella realizó una obra de teatro genial, Ubu President, donde se veía a la familia Pujol, cómo manejaban todos los millones. Incluso el diario ABC llegó a nombrar en 1985-86 Jordi Pujol español del año por sus servicios a España. Los nacionalistas, el problema que posiblemente no es del nacionalismo, sino por la pasividad de nuestros principales dirigentes y muchas veces también de la sociedad civil. Este es uno de los motivos que nos impulsa a nuestra asociación a movilizarnos. Es la sociedad civil la que tiene que estimular y presionar a nuestros políticos para que nos hagan caso. Porque si no, pues podemos llegar a esta misma situación. Y no me gustaría que la Comunidad Valenciana pues siguiese los mismos pasos que se han seguido en Cataluña. Esto también era impensable, ¿eh? Hace 40 años en Cataluña se plantea esto y todos nos hubiesen dicho que estábamos locos, ¿eh? A mí recuerdo conversaciones con mis cuñados, con mis familiares, cuando yo ponía muchos reparos a la política de Jordi Pujol y me decían que no, que Jordi Pujol pues que era un hombre sensato, un hombre de Estado. Y bueno, Jordi Pujol nunca ha engañado a nadie, es lo mismo que Esquerra Republicana, son de los partidos más sinceros que existen en el panorama político. Nunca engañan. Jordi Pujol, yo le recuerdo en Manresa que dijo que él no vería nunca una Cataluña independiente, ni sus hijos. Él trabajaba para que viesen una Cataluña independiente sus nietos. Y a esto se dedicaron. Y para esto la escuela es importante, como ahora veremos. Recordar que es un lobby muy potente, cada vez más potente, según un informe de la Generalitat, solamente el valenciano tiene una gran fuerza económica, se calcula que un 2,1% del Producto Interior Bruto y un 3% de la ocupación de la Comunidad Valenciana, según un estudio de la propia Generalitat Valenciana. En especial en qué sectores, pues en enseñanza, en traducción, asesoramiento lingüístico, cultura, medios de comunicación, administraciones públicas, etc. Es un lobby potente y los nacionalistas pues han dedicado el dinero público y todo tipos de medios a su alcance para lograr su objetivo. Es decir, que esto viene lejos. En el programa 2000, Jordi Pujol, recuerdo que fue elaborado por Jordi Pujol y su ejecutivo, señalaba que el objetivo era catalanizar la educación y elevar el sentimiento nacional de los docentes, de los padres y de los alumnos, y vigilar los contenidos. Y lo han seguido al pie de la letra. Este programa no se han desviado. Tenemos que aprender de esos errores y para que no se vuelvan a repetir. Para esto, lo que necesita el nacionalismo también es el adoctrinamiento, es decir, persuadir, inculcar en otros convicciones, valores y formas de pensar y sentir. Todos conocemos pues, cuáles son las características de las personas manipuladoras, ¿no? Que necesitan controlar, cambiar, deformar los comportamientos y percepciones de los demás. Son individuos normalmente socialmente son bastante hábiles, por lo tanto son difíciles de detectar y cuando se les descubre el daño ya está hecho. Quien no piensa como ellos normalmente son menospreciados, detectan habilidades y las usan para herir y bueno, otra característica es que siempre se presentan como víctimas. El adoctrinamiento escolar existe y forma parte del plan integral de construcción nacionalista. Fueron los nacionalistas catalanes los primeros en desarrollar el adoctrinamiento y los niños, los escolares, saben desde muy pequeños que está mal visto hablar en español, incluso en el patio. Además, consideran que el adoctrinamiento del niño lo hacen por su bien, por el bien de su familia, lo que ellos denominan normalización lingüística, que todavía no acabo de entender bien qué es. Para ello invocan la necesidad de salvar el catalán, el valenciano, mallorquín, de su ocaso, invocando lo que se denomina hecho diferencial. Y el hecho diferencial sirve para eliminar o subordinar cualquier manifestación cultural legítima. En el centro del sistema educativo nacionalista, en realidad no está el niño real, ni su mejor interés, ni las capacidades,
ni sus necesidades reales, ni su libertad, ni su individualidad. Lo que pretende este proyecto es uniformizar una sociedad totalmente nacionalista y con la progresiva implantación desde el poder de la lengua al poder nacionalista. No voy a... Hay varios ejemplos de adoctrinamiento. Les voy a poner solamente, para no distraernos, solamente uno. Vosaltres sabeu que l'11 de setembre celebrem la Diada Nacional de Catalunya? I que alguns de vosaltres i de les vostres famílies van a manifestacions, que són molt divertides i que van les famílies, a que sí? Algun no? Doncs a veure si aquest 11 de setembre hi vas. Val? Doncs l'11 de setembre de 1714, fa 300 anys, va haver-hi una guerra a Barcelona i a Catalunya i van guanyar no els catalans, van guanyar els altres. I els altres van fer una ciutadella, que és el parc de la ciutadella en la qual heu entrat, una ciutadella emmurallada, i van posar allà edificis militars, com un polvorí, amb armes, bombes, i ho van fer per controlar els catalans perquè no tornessin a fer una guerra. Els catalans la feien per tenir llibertat. I durant 150 anys tot això va ser una ciutadella militar i el Palau del Parlament era l'edifici militar per excel·lència. Bueno, hay varios ejemplos, no nos vamos a entretener en ellos, pero los libros de textos pues están plagados de muchos sesgos ideológicos que priorizan, por ejemplo, se prioriza el Estado español sobre el término España, se cita el catalán como única lengua propia de Cataluña, se menciona el sentimiento generalizado de Cataluña como nación, se enfrenta la catalanidad, que es buena, con la españolidad, que es mala, se obvia la pertenencia de Cataluña a España y la historia siempre se presenta como un constante enfrentamiento entre España y Cataluña, en la que España siempre actúa coartando las libertades, las costumbres, las tradiciones y la lengua propia de Cataluña. Bueno, pues como habéis visto en este pequeño extracto, tengo varios, pero no es el objetivo de esta conferencia verlos, pero era la presidenta Núria de Gispert, era presidenta del Parlamento de Cataluña entre el 2010 y 2015, y ya veis cómo explica la historia, y así se explica la historia. Es decir, que no se dice, se presenta la guerra de sucesión pues como un conflicto entre Cataluña y España y no como una lucha entre Borbones y Austrias, como explicaría cualquier profesor de historia decente en cualquier parte de España. Pero esa tergiversación de la historia se realiza de forma deliberada. Piensen ustedes pues, muchos de estos planteamientos contenidos en los libros propician, y por estos profesores nacionalistas, propician sentimientos diferentes de los alumnos que estudian en el resto de España. La suma de agravios e injusticias pues muy probablemente despiertan rechazo, cuando no odio, hacia todo lo que es español. La falta de referencias a las instituciones, entidades y normas compartidas en toda España, monarquía, constitución, pues favorece que los alumnos catalanes no adquieran la identidad española, es decir, que no se sientan españoles, sino solo catalanes. Bueno, pues esto es lo que vemos cada día. Bueno, hay muchos ejemplos. No se habla de la corona, se habla de la corona catalano-aragonesa, cuando que yo sepa solamente existió el Reino de Aragón. Se dice que la ley más importante de Cataluña pues, es el Estatuto, no la Constitución. En los libros de texto aparece muchas veces el mapa de Cataluña con el mismo rango que España. En fin, que hay diferentes estudios, entre ellos pues,
Hay un estudio también de Hablamos Español, donde hay un análisis de todos estos sesgos ideológicos introducidos. Si no somos capaces de entender que las escuelas han sido las forjadoras de la mayoría de los independentistas actuales, no solo no hemos entendido nada, sino que además no podremos enderezar este virus nacionalista. Y el virus nacionalista realmente pues, hay que afrontarlo con un relato propio, y posiblemente tendremos que olvidarnos de Ortega y Gasset, que nos decía siempre que el problema de Cataluña se conlleva. Pues no, esto tendría que ser una página negra de la larga historia de España, y plantar cara al nacionalismo y decir hasta aquí hemos llegado. El adoctrinamiento existe, está probado, demostrado, y se ha convertido en una fábrica de producir independentistas. Pero lo grave del adoctrinamiento en Cataluña no solo es que te hagan usar el catalán y listo, pero es que además te dicen que hay un país infame y enemigo de Cataluña llamado España. Y ese país te roba miles de millones de euros todos los años. Además, España es un país inculto y mal visto por los europeos finos. Y estar unido a él pues te humilla ante esos europeos, pues te pueden confundir con un español, y eso sí que es grave. Y como eres niño, pues te lo puedes llegar a creer. Y si te dicen que lo que hay que hacer es someter a acoso sádico a los españoles, y es estupendo, porque además, si sometes ese acoso sádico a los españoles, pues no quedarás como un infame malvado, sino como un heroico patriota. De hecho, en mi ciudad, en Manresa, pues Pere Basconte, al que le pegó el tiro en la rodilla a Jiménez Los Santos, pues es visto como un gran patriota. Cualquier día, pues cuando vaya a mi ciudad, posiblemente pronto, pues veré alguna estatua de Pere Basconte como uno de los héroes de la ciudad. Esos ejemplos de adoctrinamiento en los manuales, pues existen bastantes, ya no vamos a entrar en ellos. Yo les recomiendo, si a alguien le interesa, a la asociación Hablamos Español, sí que hizo un exhaustivo informe. Y lo que sí que está claro es que las sinergias entre el poder político y los docentes nacionalistas pues han ido tejiendo una realidad socioeducativa en sintonía con los valores del nacionalismo. Y esta compleja realidad pues conforma una influencia adoctrinadora radicalmente contraria a nuestros principios constitucionales de España. A los niños habría que educarlos, no transmitir ideología, y esto es claramente adoctrinamiento. Y como docente pues me preocupa porque lo que se está haciendo en las escuelas y qué van a ser de estos niños dentro de 10 o 15 años. Naturalmente pues tendremos más independentistas todavía. ¿Qué es lo que proponemos? Lo que proponemos desde nuestra asociación y todas las diversas plataformas en defensa del español. Voy a agradecer, por ejemplo, hoy los presentes aquí, al presidente, que han venido expresamente de Valencia, Sociedad Civil Valenciana, Fernando y Julio, muchas gracias por vuestra asistencia, pero también otras asociaciones como Idiomas y Educación, las AMPAs, la CONCAPA, Hablamos Español, Escuela de Todos. Desde las diversas plataformas lo que solicitamos es que se aplique la ley. Es algo tan... nos acusan de reaccionarios por decir que se aplique la ley. En la Constitución pues se señala en el artículo 3.1 de la Constitución que el castellano es la lengua oficial del Estado. De ello se desprende que existe el derecho a recibir enseñanzas en castellano en las diferentes materias, sin que la mera exclusión del castellano como lengua pues cumpla esta exigencia constitucional. Claro, porque esto los nacionalistas entienden, pues sí, el castellano es la lengua oficial, pues ya le daremos una asignatura en castellano. En Cataluña, pues en primaria los niños a partir de los 6 o 7 años tienen 2 horas de castellano y en secundaria tienen 3 horas. Este famoso, lo que ha conseguido, que realmente es un gran logro, la escuela bilingüe de Cataluña, el famoso 25%, con el 25% están contentos si se cumpliese, que no se cumple. La realidad es que no se cumple. Nosotros lo que solicitamos es que se cumpla la Constitución, que se cumpla la Declaración de los Derechos del Niño, y por esto también pues, nuestra asociación se sumó
a esta gran concentración celebrada en Madrid este pasado domingo por España, la democracia y la Constitución. Entendemos que la inmersión lingüística pues, vulnera la Convención sobre los Derechos del Niño y que el derecho a la educación en lengua materna pues, ya fue articulado internacionalmente pues, hace más de medio siglo. El primer documento que se conoce es de 1953 de la UNESCO, el empleo de las lenguas vernáculas en la enseñanza. Y bueno, lo que solicitamos es que en España pues, que los niños sean escolarizados en su lengua materna y que las familias tengan ese derecho a elegir en qué idioma quieren educar a sus hijos. Es que esto no pasa en ninguna de las comunidades de países bilingües de Europa se aplica este sistema de inmersión. Lo que no se ve en ninguna parte es que allí donde hay dos lenguas oficiales se imponga un modelo de lengua vehicular único. Esto es la excepción ibérica española, supongo. Esto sí que es una anomalía democrática. En la mayor parte de los países la integración se realiza a través de dos modelos. El mayoritario es el de la doble red escolar, donde el ciudadano escoge la lengua en la que quiere educar a sus hijos entre las lenguas oficiales de su territorio. Por ejemplo, en Finlandia, que tienen en finlandés pueden escoger o finlandés o en sueco, o en Irlanda, irlandés o inglés, en Eslovaquia, eslovaco, húngaro. Siempre que hay dos lenguas en los países que tienen dos lenguas oficiales, pues se les permite a las familias escoger una de las dos lenguas oficiales de su país. Y también es el caso en las escuelas europeas. En las escuelas europeas la lengua materna es la más importante del currículum, porque la falta de instrucción en lengua materna, pues de alguna manera perpetúa desigualdades, asimetrías de poder y discriminación social. Creemos que los alumnos tienen el derecho a recibir educación en su lengua materna y en español que asegure también el respeto a su identidad cultural. En España tenemos un grave problema, ya lo he señalado al principio de intervención, porque la educación es un campo de batalla, Yo creo como docente pues ya llevo en mis espaldas siete leyes de educación y es uno de los motivos también que me impulsó a jubilarme, porque no quiero una nueva ley también de educación. En países aquí Ramón ha estado, en países como Finlandia, pues la educación no se ha cambiado, la ley de educación no se ha cambiado en 40 años. Aquí llevamos 7 años, hay siete leyes, en 40 años de democracia y actualmente desde hace un año pues se aprobó este galimatías, ¿no? La LOMLOE, Ley Orgánica de Modificación de la LOE, que lo que hace es cargarse a la LOMCE y readaptarla la LOE. Es la conocida como ley CELA. No vamos a entrar tampoco en esta ley, pero sí que solamente un tema importante con la que consiguieron el apoyo de Esquerra Republicana. Los independentistas, los separatistas, independentistas no separatistas, también a veces el lenguaje nacionalista se me cuela, consiguieron eliminar la mención del castellano como lengua oficial del Estado. Y con esto, este fue el precio que pusieron los Esquerra Republicana para aprobar esa ley, que en el borrador inicial no estaba. Recordar que fueron los años de pandemia, se aprobó pues sin consultar a la comunidad educativa, sin expertos, y se nos ha colado esta ley. Una ley realmente que las leyes son importantes, hay que leerlas, la mayoría no la leemos y después pasa lo que nos pasa. Según yo recuerdo, la portavoz del gobierno en aquel momento, Adriana Lastra, dijo que no pasaba nada por quitar una palabra, que los niños seguirían aprendiendo en catalán y en español sin ningún problema. Y le doy la razón a Adriana Lastra, en realidad no pasa nada, se sigue igual. Es decir, que la verdad es que no ha cambiado nada. Y lo que llama la atención es que si no pasa nada,
por qué Esquerra Republicana puso ese especial interés. Cambiando este punto, Esquerra Republicana permitió que esta ley se aprobase. Pues hay un veto realmente al español. De hecho, en todas las escuelas catalanas, en un estudio que hay de la Escuela Bilingüe de Cataluña, todos los proyectos lingüísticos, pues creo que el estudio era de 2.500 centros escolares, el 99% pues vetaba el uso del español en las comunicaciones orales, dentro del centro, en los pasillos, en el patio, en el comedor, y casi todas las comunicaciones se escriben, el 99,5%, para ser exactos, se comunican con las familias exclusivamente en esta lengua, con independencia del entorno sociolingüístico. Es una política rígida de exclusión del castellano que esta ley actual la permite, y los nacionalistas están muy contentos con esto. Más que un falso debate, pues estamos ante un debate lleno de falsedades, porque en realidad se ha eliminado la mención al castellano como lengua oficial y vehicular de la enseñanza. De poco vale lo que diga el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional sí que es cierto que se ha pronunciado sobre la necesaria cooficialidad. Se tienen que impartir clases sin excluir a la otra lengua oficial, pero sabemos que no se cumple. Donde se ha introducido este virus tribal nacionalistas, pues la ley no se está cumpliendo. En el Estatuto de Autonomía Valenciano, también que es una copia, como he señalado antes, del catalán, se señala que la lengua propia de la Comunidad Valenciana es el valenciano. Y desde el 2005 hay un dictamen de la Academia Valenciana de la Lengua, que es la encargada de tutelar el estatuto, en la que señala que el idioma valenciano es simplemente idioma catalán, pero con otro nombre. De hecho, ha pasado inadvertido a opinión pública, pero hace un año, pues, el Instituto de Estudios Catalans independentista de Cataluña, pues, ha llegado a un acuerdo con la Academia Valenciana y con la Universidad de las Islas Baleares, pues, para normalizar un modelo normativo de lengua común, que sea unitario de las tres comunidades. Esto es el nacionalismo, de alguna manera lo que pretende es anexionar el histórico Reino de Valencia, ese quimérico Països Catalans, pues, para otorgar, pues, un peso político, económico, social y cultural que necesita para desmembrarse del resto de España. Ellos son conscientes, los nacionalistas, que, bueno, el nacionalista, pues, se caracteriza también por ese afán de poder. La nación está por encima de todo, la individualidad se diluye en esa nación que puede permitirse todo, y que no hay que confundirlo con el patriota. Hay muchas personas en Alicante, ¿no? Alacant, la millor terreta del món. Bien, una cosa es el patriota, que la gente quiera su tierra, eso es patriotismo. Yo quiero mi tierra, me gustan mis costumbres, sus costumbres, su forma de vida, pero eso no tiene nada que ver con el patriotismo. El ser patriota es una forma de vida, pero no es expansivo. El nacionalismo sí que no impone. A mí me gusta vivir así, pero no impongo una forma de vida determinada, que es lo que pretende el nacionalismo. Vamos a ver. En Valencia, después del Estatuto de 82, se aprobó la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, en la cual, en el artículo 22, se señala que los padres o tutores residentes en las zonas castellano-parlantes, en las cuales se incluye nuestra comarca, la Vega Baja, pueden obtener la exención de la enseñanza del valenciano para sus hijos o tutelados cuando así lo soliciten al formalizar su inscripción. Todo esto ya no se está cumpliendo, pues alumnos exentos de asignatura valenciano ya se les está obligando con la última ley, la ley de 2018,
Se les está obligando ya hoy en día a recibir clases en valenciano, en una lengua que no oyen habitualmente ni se expresan en ella. Esto crea problemas a esos alumnos, crea problemas a las familias, porque tampoco pueden ayudar a sus hijos, pero nos lo están, de alguna manera, nos están cambiando las leyes por la puerta de atrás. Hay una nueva ley de plurilingüismo de 2018 que es la que ha provocado pues, un gran rechazo en esta comarca. De hecho, la gran manifestación de Orihuela, también hace ahora 3 años, el 19 de enero de 2020, esa histórica manifestación, es una manifestación en la cual pues las AMPAs y los docentes, bueno, alguna parte de los docentes, rechazan esta política, estos nuevos planes lingüísticos que aumentan las horas del valenciano para cumplir la ley. Actualmente se está exigiendo el 25% del valenciano, pero el objetivo, según lo que dice en palabras de Marzá, a día de hoy se exige, su objetivo será el 60%. Yo les aseguro que el objetivo nacionalista no es ni el 60%, el objetivo del nacionalismo es todo. Háganme caso en esto. Porque el problema del nacionalismo es que no es leal. Es decir, si me dijesen el 25%, hasta yo sería capaz de decir, bueno, vamos a llegar a un acuerdo. Un 25%, hasta aquí hemos llegado, esto se va a cumplir, podríamos llegar a un acuerdo. Pero el nacionalismo tiene muy claro, es que no engaña, el nacionalismo tiene un objetivo muy claro, que es crear su nación. Y necesita una lengua propia, una lengua que excluya y que expulse al castellano, al español, de todos los espacios, tanto privados como públicos. Y la punta de lanza, lamentablemente, pues es, bueno, lamentablemente, a alguien le tiene que tocar. Los primeros han sido los docentes. Los docentes son los primeros que han recibido, pues, esta agresión nacionalista. Y, esta histórica manifestación de Orihuela, que fue seguida por una serie de recursos contenciosos administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana, por parte de las plataformas de las AMPAs y de Docentes por la Libertad Lingüística, que está en vía judicial. Lo que nos quejamos es de la falta de participación de las familias en la elaboración de los planes lingüísticos de centro y este modelo de imposición del valenciano. Esto va, ya para ir finalizando, esto va ligado también, he dicho antes que en la enseñanza es uno de los primeros que recibió esta primera oleada, va ligado también al tema del requisito lingüístico. Es un tema, bajo mi punto de vista, también gravísimo y nadie me lo ha conseguido explicar y he pedido explicaciones, porque, bueno, ustedes ya lo saben en qué consiste. Cuando se convocan plazas públicas en Galicia, en Cataluña, en Baleares, en Valencia, solamente se puede acceder a ellas si se domina el idioma de esa comunidad y se hayan aprobado el examen oficial. Nadie de fuera podrá concursar o conseguir hacer realidad sus aspiraciones. Pero si se convoca una plaza en Murcia, en Madrid o en Granada, que están aquí al lado, pues todos los españoles pueden presentarse a ellas sin requisitos similares a los aquí establecidos, incluidos aquellos que imponen el valenciano como dogma y que no tienen inconveniente en hablar castellano si lo exige el guión. Una discriminación, a mi juicio, tan evidente tiene que ser remediada en el marco de una reciprocidad entre regiones. Yo creo pensar en la buena intención, lo digo sinceramente, en este caso soy bastante irónico, pero en este caso no lo digo con ironía. No creo que fuesen conscientes sus firmantes del proyecto de ingeniería social de hondas consecuencias. Yo creo que hubo buena voluntad, porque en los años 80 había una gran ansia de libertad, de recuperar la lengua, y creo que había un ambiente totalmente diferente, y creo que se fue totalmente generoso. Pero la implantación del requisito lingüístico ha sido por la fuerza gradual, pues la sociedad valenciana no está preparada para una aplicación brusca, pero ha sido una educación donde ya ha sido aplicado
casi hasta el final. Lo que solicitamos también, pues que el requisito lingüístico, pues que sea un mérito. Aquí en la sala también tengo un compañero, un excelente profesor de filosofía, Manuel Vela, que nunca será catedrático por muy buenas publicaciones que tenga, por mucha experiencia docente que tenga, por sus artículos que he leído, que también son brillantes, pero no será catedrático, aunque resida aquí muchísimos años. ¿Por qué? Porque no tiene el título oficial de valenciano. Entonces, esto yo personalmente lo veo una anomalía. Veo bien que se le dé también una validez. Oiga, usted se ha esforzado en sacar un título en valenciano, en catalán o en inglés, pues usted tiene un punto más. Usted tiene la tesis doctoral y es catedrático, pues tiene un punto más. Pero lo que no se puede negar es el puesto de trabajo a una persona solamente por no tener este título en un país que se llama España, en el mismo país. Esto es lo que también nos quejamos desde nuestra asociación y reivindicamos una revisión de este apartado. Bien, antes de que Gregorio pues, me llame la atención, porque siempre me la llama, hoy no voy a saltarme todo, hablar tenía preparado pues, hablar un poco de esta ley de plurilingüismo, lo que hacen los nacionalistas, la fuerza de las palabras, hablan de lengua minoritaria, hablan también de la plena igualdad lingüística, es que tiene que haber plena igualdad lingüística, minoritaria, ¿no? Como si dan a entender pues, que el uso vehicular de la lengua minorizada, ¿por quién? Es decir, que dan a entender que siempre bueno, son las víctimas, ¿no? De alguna manera, pues esta lengua hay que recuperarla porque son víctimas. En cualquier caso, para cerrar, pues mientras voy concluyendo yo, antes de que participen ustedes, pues les dejo que vayan leyendo este poema. Porque creemos que las cosas que no suceden, ¿no? Este poema escrito por Martin Niemöller, en el que trata sobre la cobardía de los intelectuales alemanes tras el ascenso de los nazis al poder. Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, ya que yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, ya que no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, ya que yo no era judío. Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar. De alguna manera, claro, yo personalmente se lo he planteado a veces a algunos compañeros, claro, pues yo no tengo por qué protestar nada, no, yo tengo el título de catalán, no tengo el título valenciano, pero sí que tengo el título de catalán, por lo tanto, pues no tengo por qué protestar. ¿Me puedo presentar a oposiciones a cátedra? Pues sí, yo también. Entonces yo no protesto y claro, al final, personalmente no protestamos. Y cuando esto llegue, no a nosotros no tenemos, por la media edad que veo en la sala, nosotros no vamos a tener ningún problema, pero sí que tenemos la obligación de pensar en nuestros nietos, en nuestros hijos, en nuestros nietos, y qué futuro les queremos dejar. Jordi Pujol lo tenía muy claro y nosotros creo que también lo tenemos que tener muy claro. Porque esta nueva ley, pues los alumnados, pues genera una gravísima discriminación. Recordar que según este gobierno, pues los alumnos se tendrán que presentar a la selectividad dentro de 4 años exclusivamente ya en valenciano. Esto es un agravio comparativo frente a los alumnos que tienen como su lengua materna el valenciano. Y respecto al profesorado, yo que he vivido en Almoradí, que una cosa es la posesión del requisito legal y otra muy distinta la capacidad de transmitir conocimientos en una lengua que tampoco es la materna. Yo cuando algunos compañeros me hablaban en valenciano, yo les pedía que por favor me hablasen en español. Me dicen, ¿por qué? Digo, por eso, porque no te entiendo. Es decir, que a veces, claro, hay personas que han obtenido el título de valenciano, pues seamos sinceros, han hecho un pequeño sacrificio, tienen su título, pero son incapaces de transmitir conocimientos, son capaces de entender un texto en catalán, son capaces de leerlo de aquella manera,
Pero ¿cómo puede un profesor, la mayor parte de los docentes radicados en la comunidad que no tienen el valenciano como lengua materna, pues no tienen una competencia en su uso y transmiten, pues, transmiten el valenciano con todas sus carencias y defectos de una lengua hablada por personas que tienen un manejo imperfecto de la misma? Y respecto a la familia, lo que he dicho antes, si la mayor parte de ustedes, pues si sus hijos tienen las tareas de biología en valenciano, pues difícilmente las familias les pueden ayudar. Los más perjudicados con este sistema son precisamente los alumnos, además, más vulnerables, porque las familias con un nivel socioeconómico pues elevado pues salvan la situación, se les puede ayudar mejor. Pero personas inmigrantes o personas de algunos barrios marginales que ya tienen dificultades con el español, si además les añade una dificultad añadida, como es el valenciano, pues pueden tener, es un serio obstáculo para ellos, ¿eh? Es decir, que la educación corresponde de alguna manera al individuo, a la familia, que son el centro y el desarrollo de las sociedades. Aunque a veces me asalta el miedo, recuerdo a veces en mis pesadillas las palabras de la ministra Isabel Celaá, que no podemos pensar que de ninguna manera es que los hijos pertenecen a los padres. Y ahí va. Entonces, ¿qué van a hacer con mis hijos? Yo reivindico también el derecho de las familias a poder educar a sus hijos en el idioma que ellos consideren oportuno. Por todas estas razones, ya concluyendo, nos oponemos a la imposición del valenciano y a que la Comunidad Valenciana siga los pasos de Cataluña o de Baleares. Hay que revertir esa situación, hay que acudir a los tribunales e incluso a instancias internacionales, una denuncia constante en los medios de comunicación y solicitar ayuda a los actores políticos para exigir el respeto a la Constitución. Porque a veces el problema de nuestros partidos políticos es que a veces se olvidan de lo que nos han prometido, porque después ellos tienen otros intereses, tienen otro calendario diferente al nuestro y tenemos que recordárselo. Es obligación de la sociedad civil pues defender este modelo de convivencia, de igualdad entre todos los españoles. Bien, me he dejado muchas cosas en el tintero, pero creo que en la hora, Gregorio, voy bien, ¿no? Voy bien, pues de esta manera finalizo y así podemos otorgar, pues seguro que alguno de ustedes querrán intervenir y aportar algunas ideas que se han quedado en el tintero. Y me imagino que también alguno no estará de acuerdo con lo aquí manifestado y entonces les animo también a que lo digan públicamente. Bien, gracias. Muy bien, como viene siendo tradicional, después de la exposición que hace cualquier ponente en su reflexión, abrimos un turno para los que estéis en la sala, si queréis hacer alguna pregunta, alguna intervención al hilo de la exposición que ha hecho el ponente esta tarde. No levantar todos las manos a la vez. Venga, al final, el último que hay, levanta la voz porque no tenemos micrófono de sala individual. Buenas tardes. Bueno. Yo solo quería comentar si el artículo 14 de la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, raza, religión, etcétera, y otras condiciones, todas estas leyes de las comunidades autónomas pues incumplen la ley. La Carta Magna es superior a ella. Simplemente hay que comentar eso. ¿Qué se puede hacer contra eso? El Tribunal Constitucional. Sí, lleva usted razón. Creemos que la mayor parte de en aquellas comunidades donde gobiernan las fuerzas nacionalistas se está incumpliendo sistemáticamente la Constitución y lo que reclamamos efectivamente es que se cumpla la Constitución. Solamente con el artículo 3, donde se señala que el castellano es la lengua oficial de España, solamente con de ese artículo se desprende que todos tenemos derecho a recibir educación
en español. Y eso es lo que estamos reclamando. Evidentemente, es cierto, en aquellas comunidades gobernadas por fuerzas nacionalistas no se está cumpliendo la Constitución. ¿Por qué? Porque muchos partidos, pues, por el simple mercadeo de apoyos coyunturales, pues están traicionando, están dejando desamparados los derechos lingüísticos de buena parte del territorio de esas comunidades. Porque es que es una cosa que también me llama la atención. El valenciano o el catalán típico, el valenciano castellano típico es castellano hablante. Más del 50%, tanto en Cataluña como en la Comunidad Valenciana, son castellano hablantes. Pero ni ellos mismos se dan cuenta que ese es el perfil propio. Y te dicen que no, que en Cataluña es el catalán y el idioma oficial es el catalán y al final hasta te lo crees. Hasta te lo crees. Y estas personas están totalmente desamparadas por estos partidos políticos a los cuales les exigimos, les pedimos, es la sociedad civil las que les tenemos que recordar que cumplan la Constitución. El Tribunal Constitucional sí que se ha pronunciado sobre el tema. El problema es que, usted lo sabe, no se les hace caso. Sí, Julio. Hola, yo me llamo Julio y hemos venido a escuchar la conferencia de nuestro compañero. Evidentemente nos ha gustado porque estamos en la misma línea y vamos a ser breves. Si os dais cuenta, todos en la exposición que ha hecho han manejado la palabra mágica. Y es que cada comunidad autónoma tiene una ley del catalán, una ley del valenciano, una ley del gallego y una ley del vasco. Nosotros no tenemos ley. Tenemos la Constitución, pero no una ley del español, que es el arma o la estrategia fundamental que tienen esas comunidades autónomas. Ponen una ley, la votan ellos en los parlamentos y luego hay que cumplir la ley y entonces lo imponen porque tienen una ley que los protege y se tiene que obedecer. Nosotros, la sociedad civil y muchas agrupaciones de la sociedad civil, estamos intentando diseñar y proponer una ley del español para tener una herramienta con la que defender el español. Y entonces, en una sociedad democrática, las lenguas pueden ponerse en la palabra de los hablantes, pero pueden ponerse cuando hay una negociación o una armonización de parte del Estado para que las lenguas, todas las lenguas se respeten. Pero nosotros no tenemos el arma fundamental, que es una lengua del español. Y cuando hay una lengua del español y lenguas regionales, se tienen que poner de acuerdo y armonizarse para que todos los españoles, todos tengamos el derecho a disfrutar, a utilizar nuestras lenguas y sobre todo el español, que es la lengua obligatoria de la Constitución, porque las lenguas regionales no son obligatorias, son optativas en la Constitución. Y en ese trabajo estamos de poder ofrecer una ley del español para que los partidos políticos la defiendan, todas las lenguas, las normalicen y las pongan a disposición de todos los españoles hablantes que vivimos en este país. Sin una lengua del español, lo que hacemos es quejarnos, protestar contra las imposiciones de las lenguas regionales sin tener una herramienta que nos defienda. Esa es la idea que nosotros tenemos y creo que es para todos nosotros importantes, y termino porque cuando hay situaciones de este tipo, que alguien no te dé una conferencia, lo peor de todo es pontificar muchos minutos después. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más en la sala? Sí, para mí. Quería preguntar si estáis en contacto, la asociación, con otras asociaciones de otras autonomías, también como en la gallega, o en el vasco, porque por lo que acaba de decir aquí el amigo Julio, sería muy conveniente, ¿no?, que todas las asociaciones de castellano hablantes, que se puede decir así, porque estuviéramos... Tal como se llama Julio y Fernando pertenecen a
bueno, Fernando es su presidente, la Sociedad Civil Valenciana, y estamos en coordinación, como ha señalado Julio, para intentar elaborar esa ley del español. Estamos en contacto, formamos parte también con Escuela de Todos, con la Escuela Bilingüe de Cataluña, con Ana Losada. También estamos en contacto con las Islas Baleares y en contacto con el País Vasco y Navarra. Estamos intentando articular pues esa respuesta nacional que señala Julio, una herramienta pues potente que nos dé a todos el mismo arma. Sí que estamos en ello, Paco. Ese es el objetivo. De hecho, en la manifestación de Madrid pues estábamos presentes más de 100 asociaciones y la mitad de ellas pues éramos asociaciones en defensa del español, en defensa de la Constitución, en definitiva. Sí. No, al fondo, allá en medio de la mano. Sí, usted. Primero, darle las gracias, porque estoy, por supuesto, de acuerdo con usted en todo. Tengo una nieta en Cataluña que lo está pasando fatal. La persiguen en el recreo, en fin, un desastre. Pero hay una cosa que creo que tenemos que reivindicar mucho, y es que lo que decía este chico, la Constitución es nuestra ley magna, la mayor por encima de todas las leyes de las pequeñas comunidades autónomas. Y eso es algo que, si vamos a hacer una ley del español, hace justamente este fin de semana, un catalán me discutía que el catalán también es español, el vasco y tal, que lo que queremos es reivindicar la lengua de Castilla. Y entonces en ese contexto hay que hilar fino, porque es que te vuelven la cabeza loca. Porque sí que toda esta lengua pues, puede ser una riqueza lingüística del país, pero efectivamente el castellano es el predominante, y aceptarlo y llamarle castellano o español, pero... De acuerdo, el proyecto nacionalista lo que pretende es excluir precisamente al español, y en esto estamos. Y lo que ha señalado usted es importante, por cuestión de tiempo no ha incidido en este tema. A los medios de comunicación es el que más le llama la atención, pero el nacionalismo ha causado y está causando mucho sufrimiento a muchas familias, muchos niños con una buena capacidad, que están rodeados de un ambiente totalmente intransigente. ¿Se acuerdan hace poco también con el Mundial de Fútbol, ¿no? Unos alumnos que expusieron la bandera de España en la clase en las Islas Baleares, y que se les llamó al orden por parte de su profesora. El nacionalismo está sometiendo a muchas personas a un gran sufrimiento. Es una auténtica dictadura, y de esto pues, los medios de comunicación tampoco muchas veces hacen eco. Hay un silencio absoluto. Los políticos han sido nefastos. No se han tomado en serio, ni se siguen tomando en serio, que en Cataluña, por ejemplo, más de la mitad de la gente no es independentista. ¿Es cierto? Y los obvian, no parece que existan. Están totalmente abandonados. Abandonados por su suerte. Y aquí pues llevaremos la misma marcha. En eso estamos, tenemos que intentar también entre todos. A veces también nos dejamos, hacemos una dejación de nuestras funciones como ciudadanos y decimos que esto es responsabilidad de los políticos. Los políticos son políticos, y nosotros como sociedad civil tenemos que ser capaces de organizarnos nosotros y después presionar a los políticos y llevarles lo que dice Julio, una ley. Los políticos. ¿Qué? El dinero lo manejan los políticos. Sí, y aquí al claro. final todo es cuestión de poder, y el poder también lo da el dinero. ¿Cierto? Hay que votar bien, por favor. Bien, ¿hay alguna intervención más? Y pido brevedad, por favor, por la hora. Sí. Quería preguntar una cosita. Breve, Ramón. Muy breve. Sí. ¿Tenéis algunos datos, más o menos, cuál es el porcentaje de la Comunidad Valenciana de personas que tienen el valenciano como idioma materno?
¿Sabéis qué porcentaje? Sí, en torno a un 30%. Bueno, Julio, ¿exactamente cuánto es? Datos de la Generalitat, Sí. en la Comunidad Valenciana, antes de Zapatero, y no creo que se hayan convertido, de lengua materna, hay en la Comunidad Valenciana 650.000 personas. Todos los demás somos castellano hablantes. ¿Esto qué porcentaje? Porque quiero hacer énfasis en que un pequeño porcentaje de valencianos de lengua valenciana están intentando a lo mejor de alguna forma imponerse al resto de la comunidad. Se quiere cambiar, es un ejercicio de ingeniería social, intentar cambiar el modelo, intentar cambiarlo. Fernando. Aquí tenemos la última intervención. Hola, buenas, soy Fernando Mut, soy sociedad civil, parte de la Sociedad Civil Valenciana. Yo creo que el sábado pasado, el día 21, lo digo un poco por dar un cierto optimismo a la sala y a nosotros mismos, tenemos que ser optimistas, fue el triunfo de la sociedad, fue un triunfo, perdón, de la sociedad civil. Es decir, de alguna manera se salió a la calle con unos conceptos esencialistas, es decir, España, Constitución, Estado de Derecho. Entonces, a partir del momento en que se respete esa tríada, es decir, las cosas deben ir a su cauce. Para ello, tenemos que eliminar toda esa ingeniería social que estabas comentando, en la que el gobierno actual está en manos de aquellos que quieren destruir la Constitución del Estado. Por tanto, efectivamente, como bien decías, hay que empezar a votar bien y sobre todo hay que sumarse a las sociedades civiles debidamente organizadas para presionar, para acosar al poder y que se haga lo que los ciudadanos exigen, que es lo que han votado en la Constitución. El otro día, esas 100 asociaciones civiles, ¿no?, que nos unimos en un acto en el que superamos a las 500.000 personas, o así se dice, es un ejemplo que nos da que nos ilusiona, porque además podemos crear, estamos en el punto exacto para poder crear una asociación de entidades civiles, de sociedades civiles, que aunque cada una de ellas tenga su carácter específico, tengamos elementos comunes suficientes para ir acosando al poder, como estaba comentando antes, ante cada acto que vaya produciéndose. Y yo creo que en ese sentido, pues bueno, hay que tener el optimismo de que las cosas en el mes de mayo y al final de año van a cambiar. Yo creo que a nivel de España está claro. Esperemos que la comunidad también lo sea, y para eso, pues entre todos tendremos que trabajar para que las cosas cambien. Muy bien, muchas gracias por todas las intervenciones, y ya para finalizar yo quiero dar un agradecimiento a la biblioteca, a la dirección y a los trabajadores de este centro que nos acogen, una sala magnífica para poder hacer actividades académicas universitarias, pues estamos con el patrimonio documental y bibliográfico de la antigua Universidad de Orihuela del siglo XVI. A todos vosotros por haber asistido a la llamada de José Antonio del doctor Jiménez Ruiz, que me satisface mucho por la reflexión brillante que ha hecho, y sobre todo muy especialmente a las personas que se han desplazado desde Valencia, que han tenido que hacer un esfuerzo por estar aquí esta noche y ahora tener que regresar, con lo cual eso siempre es meritorio. A todos muchas gracias.